Hola, hola. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra clase de estadística. Antes de abordar el tema, te pido si me puedes regalar un like y suscribirte al canal para que sigamos compartiendo el conocimiento y lleguemos a más personas, ¿de acuerdo? Reitero, vamos a continuar con la clase de estadística. El tema de hoy, si vienes de la clase anterior, es tablas de frecuencias, pero ahora tablas de frecuencias por intervalos. Así que atento y si tienes dudas, y recuerda que puedes comentarme, yo con gusto atiendo a tu solicitud. Tablas de frecuencias por intervalos es el tema del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a identificar y aprender el procedimiento para calcular frecuencias de una tabla de frecuencias por intervalos. Recuerden que veíamos en la clase anterior que las tablas de frecuencias nos permiten organizar de mejor manera la información, ¿de acuerdo? Organizarla y presentarla, resumirla de mejor manera, de tal forma que ésta pueda comprenderse bien. Ahora bien, habíamos dicho que existen cuatro tipos de frecuencias, que es la frecuencia absoluta, que es el número de veces en que se repite un dato, ¿sí? La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Recuerden, la frecuencia también se llama frecuencia absoluta. Existe otra frecuencia que se llama frecuencia acumulada. Esta es la suma de frecuencias absolutas, ¿de acuerdo? De todos los valores iguales o inferiores al valor considerado. A esta se le conoce como frecuencia absoluta acumulada. La tercera frecuencia que quiero explicarles es la frecuencia relativa. Y esta es bastante clara y es una de las más importantes porque se refiere al número, ¿de acuerdo? O al resultado de dividir la frecuencia entre el número total de datos. Recuerden, la frecuencia acumulada es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de observaciones o de datos que estamos estudiando. Y finalmente, la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces de una tabla o cómo se diseña una tabla de frecuencias por intervalos. Ejemplo, digamos que seleccionamos una muestra de 40 estudiantes en un curso de estadística. Recuerden que la muestra es una parte representativa de la población. La población eran 150 estudiantes, imaginemos, de una clase de estadística. Bueno, pues nosotros seleccionamos una muestra de 40 estudiantes a los cuales los pesamos, ¿de acuerdo? Y medimos su peso en kilogramos. Hubo una persona de esas 40 de nuestra muestra que pesó 74 kilogramos. Hay otra persona que pesó 70, una persona que pesó 58, una persona que pesó, otra persona, mejor dicho, que pesó 74. Aquí hay, como pueden ver, hay dos pesos 74, pero corresponden a dos personas distintas, ¿de acuerdo? Hay una persona que pesó 67, otra que pesó 79. En total son 40 datos de 40 pesos de 40 personas. Bueno, a partir de los datos presentados, se nos pide construir una tabla de distribución de frecuencias agrupadas por intervalos, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Paso número uno. Si ustedes logran comprender estos pasos, estoy seguro que pueden diseñar una tabla de frecuencias por intervalo. Si se dejan guiar en estos, denme 8 minutos, estoy seguro que van a diseñar tablas de frecuencias de manera correcta. Pasos. Paso uno. Primero, ordenamos los datos. Como puedes ver ahí en pantalla, yo tengo los 40 datos que te mostraba hace un momento. Aquí están. Aquí están los 40 datos que te mostraba hace un momento. Hay una diferencia, que aquí ya los ordené, ¿de acuerdo? Aquí yo ya ordené los datos del menor al mayor. Ese es el primer paso. ¿Complicado? ¿Verdad que no? Vamos con el segundo paso. Una vez ordenados los datos, lo que tengo que hacer es determinar el número mayor y menor. Eso es bastante sencillo, porque si yo ya tengo ordenados los datos en el paso 1, ¿qué es lo que hago? Pues identifico mi número menor y mi número mayor. 94 es el mayor, 47 es el menor. ¿Complicado el segundo paso? Estoy seguro que no. Tercer paso, calculamos el rango. ¿Cómo se calcula el rango?
Bueno, consiste en restarle al dato mayor el dato menor. En el paso 2 identificamos nuestro dato mayor, que era 94. Bueno, al 94 le vamos a restar nuestro dato menor. Si yo resto 94 menos 47, el resultado es 47. Curiosamente coincide que este 47 es igual al dato menor, pero es mera coincidencia. ¿De acuerdo? Entonces, el rango es restar al mayor el menor. El resultado, ese es el rango. ¿De acuerdo? Para que quede súper claro. Tercer paso complejo, ¿verdad que no? Bastante sencillo estos tres pasos. Pero, profe, así tan simple son los pasos para calcular una tabla de frecuencias por intervalos. Sí, pero faltan el cuarto paso. El cuarto paso consiste en determinar el número de intervalos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula el número de intervalos? Dejen tomo un color. Número de intervalos es el cuarto paso. Y utiliza una fórmula. Aquí está la fórmula. ¿De acuerdo? Aquí está la fórmula. 1 más 3.3 por logaritmo de n. En su calculadora, viene estos elementos que vamos a utilizar para calcular nuestro número de intervalos. ¿Y qué hacemos? Observen cómo en la fórmula nos está pidiendo 1 más 3.3. Aquí lo coloco. Escribimos logaritmo en nuestra calculadora por logaritmo de n. N es el tamaño de la muestra. En nuestro ejemplo, recuerden que estudiamos a 40 estudiantes, de 40 grupos de personas. Entonces, colocamos 40. Si yo aplico esta fórmula en la calculadora o en Excel, incluso pueden utilizar una calculadora online. El resultado es 6.2868. Ese es nuestro número de intervalos. Pero el número de intervalos se refiere al número de filas, por así decirlo, para que me entiendan. Ojo, es nada más para que me entiendan. En realidad se refiere al número de eso, de intervalos que va a tener nuestra tabla. Cada intervalo es una fila, por lo tanto, 6.28 sería el número de filas también que va a tener nuestra tabla, pero no existen 6.28 filas. Existen 6, 7, 8, 9, 10 filas, pero no existe una fila 6.28. Entonces lo que tengo que hacer es aproximar, aquí en México decimos redondear este 6.28 al entero más cercano. Este 2 lo vamos a redondear a 6. Por eso nuestro número de intervalos queda como 6. Se aproxima al entero más cercano. Ahora, ese es el paso 4. Como pueden ver, no es complicado porque la fórmula se aplica en la calculadora y listo. Quinto paso, calculamos la amplitud del intervalo. ¿Cómo calculamos la amplitud del intervalo? Bueno, la amplitud del intervalo consiste en dividir el rango, ¿sí? Consiste en dividir el rango. Voy a tomar un color de lápiz. ¿Se acuerdan que en el paso 3 calculamos el rango y era 47? Bueno, consiste en dividir el rango entre el número de intervalos, que es 6. 47 entre 6 es 7.8. Lo mismo, redondeamos al entero más cercano. 7.8 lo redondeamos a 8. En este caso se aproxima a 8, porque 8 sube el punto 8 sube a 8. Entonces, nuestra amplitud de intervalo sería 8. Listo. Esos son los 5 pasos más importantes, principales y suficientes para que podamos calcular una tabla de frecuencias por intervalo. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos la tabla. Enseguida les muestro los pesos de las personas. Aquí están los datos que obtuvimos hace un rato. Dato mínimo, ¿se acuerdan que era 47? El dato máximo era 94. Rango 47. Número de intervalo 6 y recuerdan que la amplitud fue 8. Ahora, ¿cómo calculamos los intervalos? ¿Cómo formamos nuestros intervalos? Mucha atención aquí. 3 minutos. Pongan atención y estoy seguro que van a comprender perfectamente cómo se hace. A ver.
Primero tengo que tomar el dato mínimo, que es el 47, ¿no? Y ese 47 lo coloco aquí. Porque yo aquí ya tengo 6 filas. Recuerden que es este dato. Número de filas, número de intervalos. O ya sé que van a ser 6 intervalos, por lo tanto 6 filas. Entonces, ¿cómo iniciamos? Voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar. Ok, vamos a iniciar con el dato menor, que es el 47. Lo coloco aquí. A ese 47 le voy a sumar la amplitud. 47 más 8, 55. Este signo no es menos, es un guión. ¿Sí? Es un guión. Entonces, 47 más 8, 55. Ahora bien, logren observar que existe un corchete y un paréntesis. El corchete incluye el dato que está a su lado y el paréntesis lo excluye. Por lo tanto, si yo aquí tengo un paréntesis, quiere decir que estoy excluyendo al 55. El 55 no forma parte realmente de ese primer intervalo. Entonces lo que debo de hacer es mandarlo a la segunda fila o al segundo intervalo, el 55. Pero como se puede observar, ya tiene un corchete. Y el corchete incluye el dato al número. Y eso incluye el 55. Ahora, 55 más 8, 63. Lo mismo, este 63 lo recorro hacia abajo y le sumo 8. Queda 71. Este 71 le sumo 8 y me da 79. Al 79 le sumo 8, me da 87. Y finalmente el último intervalo que a 87. Le sumo 8 y me da 95. Ya tengo mis 6 intervalos. Ahora sí, pasemos a calcular nuestra tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias es muy similar a la tabla de frecuencias que calculamos en la clase anterior, pero funciona de la siguiente forma. Observen que en la diapositiva que están observando en pantalla, repito nuevamente el dato mínimo, el dato máximo, rango, número de intervalos y la amplitud, así como todos los pesos ordenados de manera ascendente. Observen cómo aquí están los intervalos que formamos en la diapositiva anterior. Ahora bien, lo primero que vamos a calcular, o no, antes de calcular, lo primero que tengo que decirles es que existen los intervalos. Este es un intervalo, ¿sí? Este es un intervalo, pero ese intervalo tiene un dato menor o un dato o un límite inferior y un límite superior. Observen cómo el intervalo está formado por, dejen tomo un lápiz, por dos números, ¿no? Este intervalo está formado por dos números. Límite inferior, LI, límite superior. Este otro intervalo igual, límite inferior, límite superior. Así con todos los intervalos. Bueno, lo que hay que hacer primero, simplemente les voy a enseñar a calcular la marca de clase, aunque por el momento no lo vamos a utilizar, pero quiero enseñárselos de una vez. ¿Cómo se calcula? A ver, dejen tomar otro color de lápiz. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Bueno, la marca de clase la calculamos sumando 47 más 55 y dividiéndolo entre 2. Si yo sumo 47 más 55 y el resultado, es más, vamos a hacerlo. Voy a hacerlo aquí arriba. 47 más ese 55, aquí me da 7 más 5, 12. 5 más 4 más 1 es 10. Más 1 es 10. 102. Ese 102 lo divido entre 2. El resultado pues es 51. Esa es nuestra marca de clase. Lo mismo hago con el 55 y el 63. 55 más 63 entre 2, el resultado es 59. 63 más 71. Esa suma de esos datos lo divido entre 2 y el resultado me da 67. Lo mismo 75, 83
y 91. Así se calcula la marca de clase. Ahora, lo interesante es aquí, ¿cómo se calcula la frecuencia absoluta? ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta de una tabla por intervalos? Les explico cómo. Y mientras tomo otro color del... La frecuencia absoluta se calcula identificando cuántos de los datos que tengo aquí arriba, cuántos de los datos que tengo allá arriba pertenecen al primer intervalo. Es decir, cuántos de los datos que están ahí arriba están entre 47 y 55. Pero recuerden que el 55 no se toma en cuenta en el primer intervalo. Es decir, ¿cuántos datos hay entre 47 y 55? Pues son estos, ¿no? Hay tres datos, el 47, el 48 y el 52, porque el 55 ya les dije que se excluye. Entonces tengo tres datos que están dentro de ese primer intervalo. Ahora, ¿cuántos datos existen en el segundo intervalo entre 55 y 63? Bueno, entre 55 y 63 intervalos están los datos que señalo en verde. En total, si pueden contarlo ustedes, son 9. Así se va calculando la frecuencia absoluta. ¿Cuántos datos hay entre 63 y 71? 11. ¿Cuántos entre 71 y 79? 7. ¿Cuántos entre 79 y 87? 6. Y finalmente 4. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Recuerden que la frecuencia absoluta acumulada consiste en colocar este primer 3 como primera frecuencia absoluta acumulada. Ahora lo que hay que hacer es ir sumando de manera cruzada. 3 más 9. Esa sería mi siguiente frecuencia absoluta acumulada. 3 más 9 es 12. 12 más 11, 23. 23 más 7, 30. 30 más 6, 36. Y 36 más 4, 40. La frecuencia relativa. Habíamos dicho que la frecuencia relativa, esta se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. 3 entre 40, ojo, 3 dividido 40 es 0.75. Ahora dividimos 9 entre 40 y 9 entre 40 es 0.225. 11 entre 40, 0.275. 7 entre 40, 0.175. 6 entre 40.15 y finalmente 4 entre 40.1. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa acumulada? Pues es bastante sencillo porque recuerden que consiste en pasar la frecuencia relativa como primera frecuencia relativa acumulada. Y de ahí lo que hago es ir sumando cruzado, 0.075 más 0.225. El resultado es 0.3. Ahora, 0.3 más 0.275, 0.575. 0.575 más 0.175 es 0.75. 0.75 más 0.15 es 0.9 y finalmente 0.9 más 0.1 es 1. Así se construye una tabla de frecuencias por intervalo. Espero les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, recuerden escribirme y yo con gusto las y los apoyo. Finalmente les pido que me ayuden con un like al video y desde luego que se suscriban al canal para que sigan potenciando sus conocimientos. Hasta luego.